La gloria de nuestro Señor. Amén. Bueno. Oramos. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, Señor. Tú estás presente, Señor. Te damos gracias por esta tarde, Señor, por animarnos y traernos aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu que está en nosotros, con nosotros, Señor. Y te pedimos en esta tarde que nos ayude, Señor, a entenderte, Señor, y conocerte, Señor, porque lo que tú eres, lo que quieres de nosotros es eso, Señor. Conocerte y amarte, Señor, y seguirte, Señor, y servirte, Señor. Ayúdame, Señor, a conocerte más y a poner en práctica esa palabra, Señor. Que tu Espíritu, Señor, obre según tu voluntad, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, abrir conmigo la Biblia en Efesios 6, versículo 10. Versículo 10, vamos a leer 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, vemos aquí la Biblia le puso el título consciente que hay una guerra espiritual. Amén. Vivir con esa conciencia Amén. que hay una guerra espiritual, porque el que no vive con eso no pelea. Todo está involucrado entre el bien y el mal. Hay una guerra espiritual entre el bien y el mal, hueste de Dios y hueste del diablo. Y nadie es neutro. Nadie. Nadie no es neutro. El que no es de Dios es de Satanás. El que pelea, pelea por Dios, y el que no pelea por Dios, pelea por diablo. Inconscientemente lo pelea. Todos están involucrados en esa lucha. En esa lucha espiritual. Y aquí nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Amén. Esa lucha se puede vencer, pero solo con el poder de Dios. Solo y únicamente por el poder de Dios. No hay otra forma, pero es muy importante que el creyente sea consciente que está en esa lucha. Y en todo lo que hacemos, ¿es la voluntad del Señor o no es la voluntad del Señor? Lo que estoy haciendo, ¿glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Y así andando, siempre consciente que hay una lucha espiritual, donde nosotros estamos involucrados, estamos en esas luchas. Pero el incrédulo, ¿sabe? Él no sabe que está en una lucha espiritual. La Biblia nos enseña claro que él está engañado totalmente. Entonces él no sabe ni la espiritualidad, está fuera de eso, no sabe, no tiene una conciencia de lucha, no tiene una conciencia de guerra espiritual, no lo tiene, por eso él mira la tele, todo lo que tiene le gusta, si es entretenimiento, por ejemplo. No hay una lucha espiritual. No dice, ese glorifica a Dios, no glorifica a Dios, o utiliza palabras deshonestas, palabrotas, lo dice, ¿no? Él no está en una lucha espiritual, el diablo lo tiene atado. De hecho, les puedo dar un ejemplo, la Biblia pone la condición del hombre que no es con Dios, dice que tiene la mente reprobada, tiene el corazón necio, tiene el corazón entenebrecido, está en la tiniebla, es esclavo de sus pecados, es esclavo del diablo, no conoce a Dios, no tiene comunión con Dios, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, está totalmente en oscuridad y totalmente perdido
Y no hay ninguna lucha espiritual para él. Vive únicamente en la carne. Esa es la condición, ¿no? Un resumen de la condición del incrédulo. No tiene el Espíritu Santo, no es guiado por el Espíritu Santo, no tiene el poder de Dios en su vida. Solo únicamente, dice la Escritura, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Toda persona que no tiene el Espíritu no es hijo de Dios, porque no lo tiene y no vive según la voluntad de Dios y no está ni en esta guerra espiritual. Entonces hay dos. Uno está en la guerra espiritual, el incrédulo, que no sabe que está y tiene la condición que yo le he dicho antes. Un corazón reprobado para hacer cosas que no conviene, dice Romano. Y ahí te dice lo que hace el corazón reprobado. También dice ahí mismo Romano 1 la condición del incrédulo, que está apartado de Dios, que tiene el corazón necio y entenebrecido. Y está entregado a su concupiscencia por Dios. Y también nos dice en Hebreos que el que no es hijo de Dios no está bajo la disciplina de Dios, no está disciplinado por Dios, está dejado para que haga lo que a él le gusta. Hay de los que Dios lo deja hacer lo que a él le gusta, hay de él. Entonces esa es la condición en esa guerra del incrédulo, más el creyente está en la luz del corazón reprobado, tiene un corazón convertido, tiene un corazón regenerado, del corazón duro, tiene un corazón de carne. Tenía una mente reprobada, mas ahora tiene la mente de Cristo. Antes no tenía el Espíritu Santo, ahora tiene el Espíritu Santo. Antes no conocía la verdad, ahora conoce la verdad que es Jesús, es la palabra de Dios. Antes estaba esclavo del pecado, ahora no es esclavo del pecado porque tiene el dominio propio que le da el fruto del Espíritu. Antes estaba el esclavo del diablo, mas ahora es esclavo de Cristo. Antes no sabía de dónde viene y dónde va, ahora sabe de dónde viene y dónde va. Él es consciente de esa guerra y lucha espiritual. Entonces, por eso pongo que seamos conscientes todos los días de que tenemos una lucha espiritual, como nos dice aquí, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firme contra las acechanzas del diablo y nos da razón en el poder de Dios y nos vestimos de toda la armadura de Dios contra los, escúchalo bien, acechanzas del diablo, artimaña del diablo, que significa que el diablo anda con astucia, con engaño, es manipulador y quiere llevarte a la perdición. Artimaña, acechanza es eso, que anda con engaño, manipula para llevarte donde él quiere. Y es su forma en el mundo religioso, él tiene muchas artimañas. Por ejemplo, torce la palabra de Dios. Hace igual lo que ha hecho con Eva. Es que ha dicho Dios que no morirás. Entonces, en el mundo de la religión, entre los creyentes no. Entre los incrédulos no hay necesidad, porque ellos son muertos espiritual, no están en ceguera. Consciente, aunque... ¿Por qué digo que ellos no saben pero están en la guerra? Promueve cosas contrarias a Dios. Pelea contra el pueblo de Dios. Pensando que está de parte del bien. Así es de engañoso el diablo, ¿no? Hasta establece leyes en el gobierno. Hay un montón de leyes. Por ejemplo, la ley que hay de los géneros. La ley de por ejemplo, el feminismo mismo. Otras leyes, por ejemplo, la ley del menor que no puede disciplinar según la verdad de Dios. Todas esas leyes que tiene ellos, ahora pelea contra el pueblo de Dios. Diablo puede venir y hay hasta iglesia con sus artimañas, incluso acechanzas, con su artimaña puede decirle hasta los creyentes: ¿estás seguro que hay solo dos géneros? Dios es amor. ¿Qué le importa a Dios que dos hombres se aman? ¿O qué le importa a Dios que dos mujeres se aman una a otra? Es amor, no hace nada malo. Artimaña del diablo, pero Dios lo prohíbe totalmente. Y ahora cuando vemos la Biblia vemos que eso es contrario a su voluntad. Pero él con su artimaña, utilizando muchas veces palabras, son palabras que se utilizan así, por el amor de Dios. Se pone el amor de Dios y cuando los demás escuchan el amor de Dios, toda la demás verdad no importa, porque es el amor de Dios. Por ejemplo, si hablamos de la disciplina de una persona que no anda correctamente en la Escritura, y hasta puede ser excomulgado. Si se arrepiente puede volver y si no, no. Eso no es amor, porque el amor se utiliza para ir contra la verdad misma.
Entonces son sus artimañas. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa lucha espiritual, porque como lo he dicho antes, va a entrar herejías en las iglesias y eso se va a corrompir cada vez más y más, y poco quedará. En la verdad, en la religión habrá muchos, pero engaño, y se apartará y dirá contrario a la palabra de Dios, manipulándolo y engañando, y desobedeciéndolo y diciendo, somos de Dios. O sea, hasta ahí llegan sus artimañas. Entonces la Biblia nos dice ahora a ti y a mí, ser consciente de esa lucha espiritual, vístete en el poder de Dios, dice, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra todo engaño del Satanás, porque la lucha no es contra una persona, carne y sangre, por eso dice carne y sangre, no es contra una persona, es contra el diablo, el principal enemigo. El principal enemigo es Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es lucha con un humano, es lucha espiritual, la mentira contra la verdad, la luz contra las tinieblas. Pero como he dicho antes, el incrédulo no sabe eso. De hecho dice la Biblia que llegará el día cuando los matará, dice, pensando que hacen bien a Dios. ¿Cómo diablo llegó a engañar así a la gente? Pensando, ¿ven? Porque el ataque principalmente es la mente. Porque por ahí entra la mentira. Por ahí entra la mentira, ¿no? Y llega tan grande la mentira que en día de hoy hay zonas en la tierra donde los creyentes son asesinados diciendo que es para un bien, para Dios. Porque son engañados en sus religiones o en la zona donde hay comunismo por la teoría esa, la ideología comunista. Engañados, dice, para el bien de la patria. A esa gente hay que quitarlo del medio porque va contra el partido. Otros que están en otras religiones dicen, no, para el bien de nuestra cultura, de nuestra religión, que es pura, hay que asesinarlos porque no conocen la verdad. Pero otros que están aquí entre nosotros, también por el amor, por el bienestar de los demás, por el humanismo, por las emociones del otro para sentirse bien, ¿sabes? También puede llegar la verdad a través de las artimañas del diablo. Para que se sienta, es decir, se mira primero las emociones, cómo se siente la persona, si va a llorar, si no va a llorar, si va a sentirse mal, ¿no? Lo más importante es él y no la verdad. De hecho, eso es falta de amor a él mismo, porque el engaño del diablo lo va a llevar a perderse y va a tener una vida de desgracia si no le dicen la verdad. Porque eso le puede traer un dolor temporal, pero trae un arrepentimiento y una vida de gozo en la presencia del Señor. Pero eso tenemos que ir con la verdad. Pero Satanás quiere engañar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra la gobernantes de las tinieblas, en ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en la lucha grande. Pero la Biblia nos dice claro que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. La victoria es una victoria segura. Esa conciencia espiritual también tenemos que tener también. La victoria será del pueblo de Dios. La luz va a ser por encima, va a permanecer, dice la Biblia. Está, cuando se enciende la luz y hay luz y no hay tiniebla. Entonces, la luz va a ganar. Dios va a ganar. ¿Nosotros de qué parte estamos? Porque podemos pensar que no sea engañado por el diablo, tengo que ser consciente. No lo soy yo, hoy tengo que mirar la verdad si hago su voluntad o no. ¿Y si yo lucho contra Dios? Pablo pensaba que lucha de parte de Dios y luchaba contra la iglesia. Con un celo extraordinario iba para atrapar a los cristianos en Damasco, ¿no? Fariseo de fariseo bajo la ley, pensaba que es intachable, me voy a perseguirlo, haciendo bien a Dios. ¿Y el que hacía? Luchaba contra Dios. Era contrario a él. Es un orgullo y una soberbia pensar, yo soy mejor que Pablo. Yo soy mejor que todos los demás. Yo no tengo que pensar, todo lo que hago está bien, porque yo estoy en la verdad, conozco toda la luz, yo lo conozco todo. No necesito leer más aquí y orar a Dios y por fe creer lo que Él dice, que no sea que yo luche contra Dios. Hay muchos, creerme que le digo, muchos evangélicos que pelean contra la iglesia y contra Dios. Muchísimo día de hoy, porque hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción por lo
cómo vive, porque hay que ser luz y sal. Le he dicho muchas veces, relaciones sexuales fuera de matrimonio, hay así, está bien. Gente que vive solo novio, dice, no es necesario casarse, dice que está bien, y lucha contra Dios cuando Dios dice no, no y no, es no. ¿Sabe? Porque Dios prohíbe claramente eso. Amén. Es bíblico. Hijos que desobedecen a los padres claramente. Dicen, no, mira, no hay que obedecer a los padres. Yo tengo mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Quién es mi padre que me diga a mí lo que tengo yo que hacer? Mi padre que me diga cómo tengo que vestir, escoger los amigos, dónde voy, dónde no voy, lo que hago. Yo soy libre para hacer lo que a mí me gusta, porque mi padre o mi madre no me puede mandar a mí. Pero la Biblia dice, hijos, obedecéis a vuestros padres. Y Dios dice, porque cuando dice la Biblia, dice Dios. Y así hay un montón de cosas que podemos coger para verlo como sentido. Aquí mismo, no hablo en todas las iglesias y hay gente que ataca la verdad. Y aún si no dice con la boca, si lo practica. Otra cosa es caer y otra cosa es practicar. Y ir contra ello y por detrás decir, no es verdad, oh, Dios es así, contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿estás despierto? ¿Estás despierto para ver la artimaña de Satanás, para quedarte firme en la verdad y ser luz y sal? Llegará día cuando serás perseguido si sigue eso así. Dice la Biblia que se venderá entre los hermanos. Hasta puede llegar de aquí mismo que alguien grabe algo y que denuncie. Mira, esa persona predica que esa práctica sexual es pecado y eso está condenado por la ley. Usted tiene que multarlo porque predica el odio. Y de hecho, en otras partes está hecho ya. Entonces, somos nosotros conscientes y estamos preparados para pagar un precio para mantenernos la verdad, es decir, la palabra de Dios. Lo que Dios dice que lo bueno, lo que Dios dice que lo malo. Entonces tenemos que ser conscientes que en una realidad, que no tenga ese orgullo de pensar que yo lo sé todo. Y en mi fuerza, en mi poder puedo vencer a Satanás. Nadie puede vencer a Satanás en su fuerza, en su poder. Porque somos pecadores y somos débiles, dice la Biblia, lo dice Jesús. Su Señor dice que somos débiles, la carne es débil, el Espíritu quiere, pero más la carne es débil. Por eso nosotros tenemos que orar, tener fe y leer la palabra de Dios. ¿Quieres pelearlo? Por lo que dice aquí, después no lo voy a leer, lo va a ver. ¿Qué es la armadura de Dios? El diablo también quiere desanimar a los creyentes que no evangelicen. ¿Lo quiere? Para que nos preocupemos más por lo terrenal que lo celestial. Trae preocupación en el corazón del creyente para que su mente esté más en lo terrenal que en lo espiritual. Y así deje esa parte de la Biblia cuando dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido, dice el Señor. No te preocupes, hombres de pocas fe. No ves que Dios viste los campos, da comida a los animales. Dios está en control, está diciendo. Él provee, es el dueño de todo, todo es suyo y de hecho es tuyo también. Confía en tu Padre, es el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. No deje que la artimaña de Satanás te engañe con las preocupaciones que escuchas la tele, con la noticia que subirá los precios. Eso existe de siempre, siempre ha existido problemas en la tierra, guerras, enfermedades, desastres naturales, otras cosas siempre ha existido. Pero Dios está en control. A pesar de eso, Dios está en control. Y la Biblia dice que si eres hijo de Dios y tienes su Espíritu, tú eres su hijo y nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nos dice su palabra, nunca nos dejará Dios. No te preocupes, voy a cobrar pensión, no voy a cobrar, tú hagas lo tuyo. Pero hay que trabajar, eso, claro. La Biblia dice el que no quiere trabajar, tampoco. En orden de Dios habla eso. No viva con esa ansiedad y preocupación que te aparte de Dios y que ponga primeramente lo terrenal ante Dios, porque esos son engaños de Satanás y de tu corazón. Vístete con la armadura del Señor para resistir firme, para poder evangelizar y predicar la verdad, porque Él quiere apartarte para que no hagas tu labor, tu trabajo que hay que hacer.
primeramente que tenga tu mente en el reino de Dios, tu corazón, emoción, todo para Dios, pasión para Dios, para su reino, para Jesucristo, para predicar su nombre, para que los demás se salven y salga de las tinieblas y que venga la luz. Sea eso en nosotros una pasión. Eso es lo que quiere el Señor, pero si me dejamos engañado por Satanás y por nuestro corazón, no será una pasión, será unos creyentes reducidos a 3 o 4 palabras, ¿no? Vivir una vida no de gozo, no un poder, y vivir esa resurrección de los muertos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo, que Él llegó a perder toda esperanza en esta vida, por lo que le pasó, y tenía ahora toda su confianza en el Señor, hasta guardar mi vida, su vida física, ¿no? Cuando naufragó, cuando fue perseguido, ya no tuvo ninguna esperanza en este mundo, se veía como muerto y que tenía que resucitar. Muchas veces tenemos que llegar ahí, nosotros, para que nuestra confianza sea únicamente en el Señor. El diablo no quiere, seamos sinceros, es una lucha espiritual, él quiere engañarte, darte cuenta. Entonces, en la mente te quiere engañar y apartarte de eso y prepararte y vivir esa es una vida de poder. Ese poder, vivir la vida del poder de la resurrección de los muertos, y vivir sin temor a la muerte, y predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es un poder en la vida. Pero para llegar ahí no tenemos que dejarlo engañado por Satanás, por sus doctrinas, es una mentira, es un engaño. Porque dice claro la Biblia que se meterán en la iglesia doctrinas de demonios, así de claro, eso mucha gente lo ignora. Aquí no hay, ahí no hay. Entonces, ¿dónde está la doctrina del demonio? ¿A qué se refiere? Si no hay. Diablo intentó engañar a nuestro Señor Jesucristo. No va a intentar engañarnos a nosotros, que seamos sinceros. Si Él mismo intentó manipular la palabra, lo quiso desviar de ir a la cruz, ofreciendo la gloria de este mundo, lo llevó a una montaña alta y dice, mira, todo los reinos te lo ofrecerá, te voy a dar gloria, adórame a mí. El Señor le dijo, Dios Todopoderoso hay que adorarlo. Lo quiso desviar, manipulando, engañando, y él hace artimaña, acechanza de Satanás. Entonces, sea consciente de esa lucha espiritual, que Él es nuestro enemigo, es el enemigo de tu alma, nuestro que hay en las personas. El peor enemigo es el diablo, el principal, pero nosotros, nuestra carne, es también un enemigo. Si no somos conscientes de lo que somos débiles, el que sabe que es débil, que se humilla bajo la mano poderosa de Dios, eso vence. Dios es lo que quiere, como dice la Biblia, Dios no desprecia un espíritu contriste y humilde, que se arrepiente, que ve la necesidad que tiene el Señor en esa pelea, porque la pelea es de Dios. Y la victoria es suya, Él nos dará la victoria. Dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos más que vencedores. Pero tenemos que ser conscientes de esa lucha espiritual. Si no podemos vivir como los incrédulos que viven en ignorancia, que tienen el corazón endurecido, ajeno de la vida de Dios, totalmente de espalda a Dios, haciendo lo que a ellos les gusta, según a ellos les gusta. Se puede. Nosotros somos creyentes, estamos sacados de la luz en las tinieblas. Antes no conocía la verdad, mas ahora lo conocemos. Santifican en tu verdad, tu palabra es la verdad. No se olvide eso. Es la herramienta que Dios utiliza para santificarlo. Y el que lo niega se engaña a sí mismo. Y será engañado por ese mundo y por Satanás. Y pensará que vive con Dios, sigue a Dios, y sigue al diablo. Así de claro. Porque Dios tiene herramientas. Por medio de la evangelización, salva a los creyentes, dice la Biblia, cuando se le predica la verdad. Así también, por medio de esa palabra, el Señor nos santifica. Nos da el Espíritu y con la palabra nos santifica, porque esa palabra es inspirada por el Espíritu. Por eso tenemos que verlo como algo muy importante. Es una autoridad que tenemos aquí para saber cómo nosotros vivir, ¿no? Porque si el engaño viene por la mentira, el desengaño viene por la verdad. Si yo estoy engañado en mi mente, viene la verdad y me libra. Es luz, la palabra es luz en mi corazón. Pero si dejo que Satanás me engañe, él engaña, escúchame, a los jóvenes lo engañan con la música, con la película, con el TikTok, con todo eso lo va engañando. Y lo sabe. Y va pecando y pecando y pecando. Y llega a una edad cuando tiene un montón de problemas, ansiedad, depresiones,
baja autoestima porque peca, porque vive en desorden, por lo que hace y no puede arreglarlo. Por eso se va después a la psicología no lo puede ayudar. Y muchas veces le dice que no lo puede ayudar, estoy 100% seguro. Solo Dios puede ayudarle, solo Dios puede limpiar y sanar. Cuando se trata del pecado, porque por el engaño del diablo, el día de hoy, el pecado, a muchos pecados se le dice hasta enfermedad. Les doy un ejemplo. Imagínate a Saúl. Saúl tenía celo. Primeramente no quiso ser rey, pero cuando llegó rey ya no quería que nadie lo baje. Pero por el pecado, Dios le quitó el reino. Y ahora tenía celo con David. Tenía celo por David porque sabía que se va a poner en su trono. Entonces tenía celo, tenía problemas graves, quería matarlo. Y a todos que se acercaban al trono quería desecharlo. ¿Y cómo crees que le va en esa sociedad? Si él se va al psicólogo, ¿qué le dice? Usted tiene paranoia. Si es una paranoia, no le dice pecado. El día de hoy, un montón de que son pecados, le dice palabra y le dice enfermedad. Entonces le quita la culpa a la persona, ¿no? Él no tiene ninguna responsabilidad. La iglesia no tenga celo. La Biblia dice no tengas celo y no envidia y no codicia nada de tu hermano. Reconoce tu condición. Si Dios te quitó el reino por tu desobediencia, arrepiéntete. Acepta lo que Dios ha decidido. Ponte bajo su mano poderosa y acepta que puso Dios a ese hombre. Ya está. Pero no pudo aceptarlo por los celos que tenía. Entonces, así como el diablo también en nuestra sociedad engaña. Y nosotros no podemos dejarnos llevados por la mentalidad acá en el mundo y no tener ninguna responsabilidad en nuestra vida. Cuando pecamos, dejamos como el mundo lo tiene. Todo, el hombre no es responsable de nada. Nosotros somos responsables por lo que hacemos. Somos muy, muy responsables y tenemos que tener cuidado porque dice la clara noticia a nosotros los creyentes de la Biblia que hagáis morir lo terrenal a vosotros, mortificar el pecado. Algo. Somos conscientes, tenemos que ser conscientes y saber discernir entre la verdad y la mentira. De hecho, la Biblia enseña claro que a los sacerdotes, para eso lo puso Dios en el pueblo de Israel, para hacer discernir entre bien y el mal, en lo que es bueno y en lo que es lo malo, porque los pueblos de alrededor de ellos eran corrompidos por su forma de vivir, por su cultura, en todas las áreas de su vida, por los dioses que adoraba, la práctica sexual que había, la forma como comía, adoraba a los muertos, hablaba con los muertos, andaba en brujerías, hechicerías, y sacrificaba a sus hijos y tenía un montón de costumbres malas, un montón, contrario a la voluntad de Dios. Y nosotros vivimos en una sociedad que es igual, tiene un montón de malas costumbres y nosotros, como dice la Biblia en Romanos, renovamos un espíritu de la vuestra mente. Para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se dejáis adoctrinado y martirizado por este mundo. No se dejáis llevado por este mundo. Pero para que no te deje, tienes que ser consciente y despierto cada momento. Mira, aún cuando mira una película, ¿qué? Muchas veces yo si lo veo como un diablo quiere meter algo ahí, aceptar algo. ¿En serio? Muchas veces. En la familia, porque él así va destruyendo las familias, va destruyendo las relaciones padres-hijos, va destruyendo las relaciones marido-mujer, va destruyendo las relaciones entre nosotros, cada vez la sociedad más fría, más le gusta a la gente que sea más solos, no tiene que tener con nadie nada, y eso es porque la sociedad tiene un problema, pero por el engaño de Satanás, por el pecado, y nosotros tenemos que ser conscientes. Eso quiero que usted se quede con eso, consciente en cada cosa que hacemos. Que es una lucha espiritual donde el diablo es tu enemigo y te quiere engañar, quiere llevar tu alma en el infierno, así de claro, quiere que perezca, te odia. Y si no tienes cuidado y andas con soberbia, te va a engañar. Te va a engañar. Por eso dice, vestido de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. En esa lucha, vístete con la armadura de Dios para que estés firme contra el engaño de Satanás y sus manipulaciones. Y da razón porque es una lucha espiritual. Porque como dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, a los incrédulos dice, el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los cegó, está ciegos para que no vean la gloria de Jesucristo. Son ciegos y no pueden verlo.
pero nosotros sí queremos a Jesús, por eso venimos a Él. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, que es luz, la piedra angular, la sabiduría de Dios, es nuestro Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, ¿se da cuenta? Es algo extraordinario lo que el Señor ha hecho con nosotros, pero tenemos que ser conscientes de eso. Vaya conmigo en 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Nos dice aquí: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistir firme en la fe, sabiendo que lo mismo padeciendo se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ser sobrio y velad. Es como ser sobrio, ser despierto, ser consciente de que, porque vuestro adversario el diablo, porque es un adversario, como he dicho antes, un enemigo, pero que es tu enemigo peor, te quiere destruir. Viene, dice la Biblia, viene para juntar, matar y destruir, mas yo vengo para darle vida. Él es el pastor, nuestro Padre. Ahí habla, cuando habla nuestro Señor Jesucristo, Él es el pastor de nuestra alma, Él quiere nuestro bien. Él entregó su vida por nosotros, más diablo viene para juntar, matar y destruir. Quiere destruir todo, tu familia, quiere destruir esta iglesia, quiere destruir tu relación cuando te lleva bien con alguien. Él viene a matar, a destruirte, a apartarte de Dios, hundirte y echarte como final en el infierno. Ese es su deseo más grande, porque lo dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quieres devorar? Te devora. Si no tienes cuidado, si no estás consciente de esta realidad y andas en soberbia, en orgullo, ya te tiene devorado ya, por lo que practicas. Si no te humillas bajo la mano poderosa de Dios y te sometes a su verdad, no importa la religión, porque el Señor dice claro, no todo lo que dice Señor, Señor, ese versículo se utiliza mucho porque hay que utilizarlo. Solo lo que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Dos edificaban casas, uno escuchaba y no hacía, uno escuchaba y hacía. Entonces, no pensar que solo por escuchar o solo por conocer ya estoy salvo, tengo que practicarlo y no permitir que Satanás me engañe porque me quiere destruir. Quiere destruir. Es así de claro. ¿A cuál dice aquí resistir firme en la fe? Armadura de Dios. Es la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces dice, resistir firme como Él. Resiste al diablo por la fe. Ponte la armadura de Dios para resistirle. No te dejes engañado. Sabiendo que lo mismo padecimientos se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todo hermano en todo el mundo tiene esa lucha, esa guerra espiritual. Sabiendo que no solo a ti te pasa eso. Todo cristiano, porque todos estamos en una guerra. Una guerra hasta que moramos y partimos con el Señor. Esa guerra no para hasta el último segundo. Por ejemplo, puede pasarte, caes en un pecado, el diablo viene, no eres hijo de Dios. Si serías hijo de Dios, tú no pecarías. Tú no amas a tu hermano como a ti mismo, por ejemplo. No lo amas perfectamente. No eres un hijo de Dios porque no lo amas. Tú no amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu ser. Tú no eres hijo de Dios. Eso es lo que viene el diablo. Para desanimarte. Él sabe que si te puede desanimar cuando hay desánimo, cualquier lucha, cualquier pelea, o partido de fútbol, o cualquier deporte, si no hay ánimos, la gente está desanimada, va perdiendo la pelea, ¿no? Entonces él no quiere desanimar, pero nosotros nos podemos animar en la fe en Cristo Jesús, porque nos dice la palabra de Dios, que el que peca, si se arrepiente, Dios lo perdona, y la sangre de Cristo nos perdona la maldad. Entonces ve como, si yo peco, voy a la palabra de Dios, me arrepiento y sé que la sangre de Cristo, sé que Cristo me perdona y sé que su sangre tiene poder. Su muerte en la cruz me sustituye a mí. Vivo por la gracia de Dios. Pero el que no conoce y no tiene esa armadura de Dios, se deja en ese desánimo y cada vez se hunde más y más
y más. Cuanto más peca una persona, más peca. Cuanto más sucio se siente, más igual verdad que peca. Por eso tenemos, como le he dicho muchas veces, tener cuidado a no confundir pecar con tentación. Se pasa muchas veces. Yo sé porque hablé con gente, ¿sí? Y veía que es tentación. Él me decía que es pecado. Y esa es tentación, no te engañes. Y el diablo quiere ensuciarte. Es su artimaña, es su forma de engañar. Entonces tenemos que ser firmes por la fe en la palabra de Dios. A lo que Dios dice que es pecado, es pecado. A lo que es tentación, lo que es pecado es pecado. Así tenemos que resistirle a Satanás porque es manipulador, es engañoso y es nuestro enemigo. Enemigo de nuestra alma, no se olvide de eso. Vaya conmigo en Juan 10 y con 10. Juan 10, versículo 10. Aquí nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Amén. Utilizamos mucho ese versículo, ¿no? Lo utilizamos. Pero tenemos que entenderlo bien. Él, Cristo, es nuestro pastor, y si nosotros nos sometemos a su enseñanza y confiamos en Él, entonces Él nos guía a la vida eterna. Pero si nosotros no hacemos nada lo que nuestro Señor Jesucristo dice, eso lo utilizo solo como una psicología, un ánimo. El ladrón viene para matar, Cristo viene para darnos vida. Pero ¿qué hago yo? ¿Qué practico? Él es mi pastor, es Jesús mi pastor. ¿Le dejo guiado por Jesús o no? ¿O dejo que Satanás para destruir? Como le he dicho antes, Satanás viene para destruir tu familia, todo. Todo lo que tiene, tu trabajo, tu negocio, todo se lo puede destruir. Sí, todo. Él viene para destruir. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Si seguimos a Jesús, por ejemplo, muchas veces me puede darse cuenta, yo puedo perder mi negocio. Y puedo pensar, es diablo, no siempre. No siempre puede ser. Dios me va probando, por eso digo que no voy a tener cuidado de manera de Satanás que está diciendo, ¿sabe por qué perdiste todo? Porque Dios no te ama. Dios no te ama, tú no eres hijo de Dios, no vales para nada. No es así, no es así. Job perdió todo. No llegó al Señor, así nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Él es mi pastor, Él es mi refugio, Él es todo. Él es mi todo. Él es mi todo. Eso no tenemos que olvidarlo nunca. Es el que me salvó, el que me ama, el que entregó su alma, el que entregó su vida por mí. Él me ama realmente. El pastor, dice el pastor que entrega la vida es porque ama a las ovejas. Lo ama. Mira como dice ahí, en ese contexto, dice, mas mi oveja escucha mi voz y me sigue y yo le doy vida eterna. Y dice ahí que la voz del que engaña no lo escucha. El que tiene el Espíritu Santo no escucha a Satanás. No se deja engañar, escucha la voz del pastor. ¿Quién es el pastor de nuestra alma? El que nos guiará más allá de la muerte, el que me guiará hasta la vida eterna, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces confía en Él, acerca de Él, no te deja engañado por la artimaña de Satanás. Porque ese pelea, nosotros lo vamos a ganar. Todo aquel que cree y se acerca a Jesús es una pelea. Amén. Porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y voy a acabar en Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se escucha una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios. El reino de nuestro Dios se quedará, el que permanece. Y el que está de parte de Dios no puede perder. La victoria es nuestra, no importa la oscuridad que hay fuera, la persecución que puede venir sobre la iglesia. Da igual
los creyentes serán más que vencedores. Son de cuando nuestro Señor Jesucristo vino, son 2000 años, un poquito más, y aquí está la iglesia. Y el diablo intentó desde el principio, hasta el Viejo Testamento, parar la obra del Señor, y no lo pudo lograr. Y no lo va a poder, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice claro, ni la puerta de Hades prevalecerá contra la iglesia. No puede perder la iglesia. Se trata cada uno donde se encuentra, bajo la mano poderosa de Dios, o se deja llevar por el mundo. Nosotros vamos a ganar. Amén. 100%. 100%. Creen. No me crean a mí, crean la palabra del Señor. Amén. Cree su palabra. Dios vencerá. No importa, como he dicho antes, si va a ser perseguido, si va a venir problema en la sociedad, si los gobiernos van a perseguir, ahí donde quiere llegar el diablo. En toda la historia de lo que yo veo, en todos los imperios, la forma que más puede perseguir Satanás a la iglesia es por la ley del Estado. Por la ley del Estado. Si él consigue una sociedad donde hace del cristianismo algo malo y puede establecer leyes políticas, en la ley del Estado, donde persigue el cristianismo, es la forma de persecución más grande. Donde puede llegar, como he dicho antes, no sé si vieron alguno el testimonio de Richard Umbland, un paisano mío, que fue perseguido entonces por el comunismo. El Imperio Romano, el César también porque decía que él es Dios. No hay otro Señor. Entonces, en todas, cuando llega ahí, hay persecución más grave, porque pueden matarte, por ejemplo, si predicas que el aborto es pecado, pueden matar, o papá puede decir cárcel, o puede decir tiene un trabajo y permanece algo, por ejemplo, como estoy en el mercadillo y decir directamente, usted promueve lo malo, le vamos a quitar el puesto. Y así más, se puede llegar. Porque Satanás, tenemos que ser conscientes y prepararnos de esa lucha, ¿no? Hay que ser consciente que puede venir eso, entonces lo animo a eso. Ser consciente que hay una lucha espiritual entre vida y muerte, y tienes un enemigo, pero un Dios muy grande que entregó a su Hijo por ti, que tiene el poder más que Satanás, millones de veces más, y que te da la victoria si confías en él. Entonces no tengas temor. Señor, te doy gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Oh, Señor, algo que sea eficaz en tu mano, Señor, con tu poder, tu Espíritu, Señor. Que sea de edificación, Señor. Entendamos que estamos en esa lucha, Señor. Pero tú, Señor, eres grande, es tu nombre, Señor. Maravilloso eres, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén.